bienvenidos a todos. Es un verdadero banquete científico el que vamos a tener hoy. Romper paradigmas es lo que nos está enseñando este diplomado y el tema que hoy se va a abordar magistralmente por uno de los maestros de la medicina bioreguladora con una gran trayectoria académica. Tenemos la oportunidad de contar en todo el diplomado con grandes maestros y el doctor Ubier Gómez es realmente una autoridad en el tema que hoy se abordará. Y es que el tema de hoy es medular para entender cómo la medicina bioreguladora de sistemas aporta un modo diferente de tratar a los pacientes. Ya conocíamos la efectividad de estimular las funciones del organismo desde el doctor Arnold y el doctor Schultz ya más de un siglo y medio, pero entender a la luz de la ciencia hoy en día, esto es lo que el doctor Ubier Gómez nos va a exponer. Y entender la importancia de la mitocondria. Miren que nunca se le había dado tanta importancia a la mitocondria en la medicina, si no es que la medicina bioreguladora de sistemas llama la atención en ella, y es la que quizá ha dado más aportes científicos. Así que el tema de hoy, dosis bajas, una nueva era de posibilidades terapéuticas, la importancia de la mitocondria en el abordaje terapéutico bioregulador, seguramente llenarán muchas de las expectativas que ustedes tienen de este diplomado. Me permito tener el honor de dar hoy la apertura, así que sin más preámbulo, me permito, Osvaldo, dejarle los micrófonos para que nos presente a nuestro maestro conferencista del día de hoy. Muchas gracias, doctor Morales. Tengo el gusto de poder presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, al doctor Ubier Gómez, de Colombia. Él es médico y toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia de Medellín. Es profesor de farmacología y toxicología de la Universidad de Antioquia. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Toxicología, Farmacología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Gestión en la Salud de la Universidad de La Sabana, Farmacología Clínica y Farmacoepidemiología de la Universidad de Antioquia. Ha sido galardonado con las distinciones Excelencia Docente y egresado honorífico de la Universidad de Antioquia. Tiene 96 publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales en el campo de la farmacología y toxicología y es profesor de posgrado de psicofarmacología de la Universidad CES, Centro de Estudios. Doctor Ubier, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido. Doctor Morales, para mí es un privilegio esta noche poder compartir con un grupo tan selecto de profesionales como los de Guatemala y El Salvador que a esta hora se vienen conectando para que podamos compartir algunos conceptos que van a ser de mucha utilidad para el entendimiento del por qué la medicina bioreguladora de sistemas tiene un sustento completamente científico. Primero que todo, quiero confesar que cuando yo empecé a incursionar en la medicina bioreguladora de sistemas, en la homeopatía, entre otras, lo hice con un objetivo claro. Y era desde mi punto de vista de formación básica alopática, descalificar con conocimiento de causa las propuestas que se hacían desde la medicina bioreguladora de sistemas. Así que empecé el diplomado y en la medida en que fui avanzando y siendo testigo de las respuestas terapéuticas que se obtenían en pacientes y que eran generadas por la aplicación de los conceptos por los colegas que estaban haciendo también el diplomado y que tuve que aceptar desde mi escepticismo inicial la objetividad de logros terapéuticos que yo no había tenido la posibilidad de favorecer en mis pacientes. Así que cuando iba promediando la mitad de este diplomado, decidí cambiar mi concepción, flexibilizarme, tener una apertura mental y dirigir mis esfuerzos hacia el entendimiento del por qué la medicina bioreguladora de sistemas producía unos resultados tan extraordinarios. Y fue ese cambio lo que permitió ofrecer a muchos de mis pacientes una nueva estrategia alternativa que es completamente complementaria con nuestra medicina tradicional, con la medicina alopática y los principios farmacológicos que conocemos, pero que hemos de complementar con estos conceptos.
Cuando uno empieza a estudiar medicina bioreguladora de sistemas, no en pocas ocasiones va a ser víctima de burlas, de críticas, de comentarios que finalmente los resultados logran acallar. Y cuando uno mira qué hay en relación con la posición mundial respecto al aprendizaje de la medicina bioreguladora de sistemas, se lleva sorpresas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud trazó un plan estratégico que cubre hasta el próximo año y que se habló sobre la necesidad de desarrollar en todos y cada uno de nuestros países la medicina bioreguladora de sistemas, pero bajo ciertas condiciones. Primero, que estuviese integrado a los sistemas de salud y que permitiera también ser respaldada por políticas y programas nacionales sobre las medicinas tradicionales. Hacerlo dentro de un marco de seguridad, eficacia y calidad sustentado por conocimientos y el asesoramiento sobre las normas legales y vigentes en cada país al respecto. Pero también mejorar la disponibilidad de la población en general a la medicina tradicional complementaria, a la medicina bioreguladora de sistemas, para que todo el mundo pudiera acceder a ella como una alternativa. Y eso sí, promover un uso terapéutico racional de esta medicina, por lo tanto, requiere que sea un médico con todo su conocimiento integral el que pueda en un momento determinado elegir cuál intervención desea o una complementariedad si es el caso. Para ir iniciando el tema, hay que recordar lo que afirmaba Paracelso, que continúa siendo vigente. Nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Y cuando hablamos de dosis, podemos empezar a mirar extremos de dosis altas, que son las que conocemos como tóxicas, o dosis muy bajas, que aparentemente considerábamos pueden ser inocuas porque no están dentro de ese rango terapéutico farmacológico que hemos aprendido tradicionalmente. Pero cuando empezamos a mirar los medicamentos que tradicionalmente utilizamos, se debe hacer referencia a la publicación en el 2000 de la revista JAMA, del Journal Americano de Medicina, y ellos generaron un análisis estadístico que continúa siendo vigente y que estimaban que los efectos adversos de las medicaciones no secundarios a errores de prescripción médico eran culpables de 225.000 muertes para el año 2000 en Estados Unidos, siendo solamente superados en primer lugar por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Así que cuando uno prescribe un medicamento, debe estar muy consciente de la racionalidad de la prescripción, de la justificación de su uso, porque podría incurrir en interacciones o efectos adversos que finalmente desencadenaran una muerte de nuestros pacientes, como está demostrado epidemiológicamente. Así que cuando nos preguntamos por qué los medicamentos son la tercera causa de muerte en el mundo, tenemos una población adulta que está prevaleciendo en relación con su edad avanzada y mientras más años, más patologías y por ende más formulaciones. Y por encima de 4 medicamentos podemos hablar del término que hay una polimedicación. Y cuando hablamos más de 10 medicamentos, se denomina una polimedicación excesiva y cuando utilizamos más de 4 medicamentos hay por lo menos una interacción. Así que hay una gran cantidad de riesgos asociados a la polifarmacia. Recordemos, por ejemplo, que cuando uno prescribe un antiinflamatorio no esteroideo, está el riesgo de aumento de los eventos cardiovasculares como infarto, trombosis cerebral, sangrados gastrointestinales, disminución de la perfusión renal por bloqueo en la producción de prostaciclina y prostaglandina E, lo cual puede llevar a un deterioro del funcionamiento renal y a falla renal crónica. Y finalmente, tenemos, además de todos estos desenlaces, la alteración en relación con la funcionalidad hepática y la posibilidad de que se presente una hepatitis. 5 riesgos que uno debe ponderar y que recordemos hace 20 años con el lanzamiento del Rofecoxib, Parecoxib, Vioxx y Bextra comercialmente, se generaron 10.000 muertes en Estados Unidos como consecuencia de la prescripción de antiinflamatorios. Sigue siendo entonces algo que debemos considerar a la hora de prescribir más en una población vulnerable, como pueden ser embarazadas, niños o adultos de edad avanzada. Siempre ponderar ese riesgo-beneficio, conocer la seguridad de sus medicamentos, sus precauciones, interacciones y contraindicaciones, pero también tener en mente la posibilidad de ofrecer otras alternativas de tratamiento.
Y debemos partir del hecho de que no hay un medicamento ni 100% seguro ni 100% eficaz. Los pacientes, por ejemplo, asumen que si se toman una aspirineta van a evitar el infarto. Y recordemos el concepto del número necesario a tratar, que es el número de personas que deben recibir el medicamento para evitar en una sola el desenlace. En el caso de la aspirina, de cada 40 personas que la toman, se evita un infarto, pero es una medida tan económica que justifica su empleo en personas única y exclusivamente que hayan tenido antecedentes de un infarto al miocardio o una trombosis cerebral. Si no ese es el caso, no debe ningún paciente recibir aspirina porque hay más el riesgo de un sangrado gastrointestinal que puede llevar a la muerte que el beneficio, y por lo tanto reservamos en la actualidad la prescripción de ácido acetilsalicílico para las personas con antecedentes cardiovasculares y que lo justifiquen, que no tengan más de 70 años y que tengan más de 50 en términos generales. Si no ese es el requisito, deberíamos desprescribirlo. Pero a veces uno se ve en la sin salida porque tenemos pacientes que requieren un medicamento, supongamos un antiinflamatorio, pero tienen riesgo cardiovascular asociado por el antecedente de un infarto, por una dislipoproteinemia, por una arteriosclerosis, por una falla cardíaca, porque sea una mujer que está tomando anticonceptivos sinónimo de hipercoagulabilidad, porque tenga ya un compromiso renal que podría empeorarse y deteriorar la función del paciente. Así que frente a esas dificultades, frente a esas brechas que muchas veces debemos enfrentar con nuestros pacientes, nos preguntamos qué otra alternativa tengo para mi paciente. Y es que debemos partir del hecho de que hay libros de pacientes, pero no pacientes de libro. Cada persona es única y amerita un abordaje específico para sus características, ofrecerle una medicina personalizada con base en sus necesidades y en sus enfermedades, sus condiciones, su género y además su edad, su peso, etc. Y es ahí donde debemos empezar a mirar la comparación entre la medicina que aprendimos con la utilización de sustancias de síntesis química, la farmacognosia entendida como la obtención de principios activos de origen vegetal, muy similar a la alopatía, porque recordemos, el 40% de los medicamentos que empleamos han sido obtenidos de las plantas y se ha modificado su estructura con el objetivo de mejorar su perfil de comportamiento y de seguridad. Pero en relación con la alopatía y la farmacognosia, que comparten la mayoría de las características, aparecen las dosis ultra bajas que generan en muchos de nosotros un choque desde el punto de vista conceptual, porque no entendemos cómo funciona, cómo es posible que una sustancia ultra diluida pueda tener un efecto clínico cuantificable. Empecemos con el principio de utilización de nuestros medicamentos. Nosotros tenemos medicamentos que son reactivos, que son por eso antiinflamatorios, antidepresivos, antiepilépticos, antibióticos, etc. Y cuando utilizamos las dosis ultra bajas, hacemos no un efecto reactivo, sino inductivo. Estimulamos al organismo para que con base en sus propios recursos restablezca su hemodinamia mediante un estímulo con dosis bajas. Y se emplea el concepto de que lo semejante cura lo semejante si se emplea en dosis lo suficientemente bajas como para llevar a que el organismo genere una respuesta adaptativa que se traduce en una mejoría del funcionamiento del órgano sistema comprometido. Así que cuando uno mira un medicamento bioregulador, puede perfectamente identificar compuestos que serían tóxicos en las dosis altas que se han descrito o como viene ya directamente de la naturaleza. Pero cuando se habla de una dosis ultra diluida, se va a obtener un efecto contrario que veremos en breve ampliado bajo el término hormesis. Sabemos que los medicamentos de síntesis química pueden tener su origen en vegetales, en animales, como corresponden a los antivenenos, o sintéticos, como muchos de los medicamentos que han sido elaborados específicamente, que no existen en la naturaleza ni son derivados animales y que tienen una función biológica importante. La concentración de los medicamentos y de las plantas nos establece un rango terapéutico, pero algo que empieza a generarnos confusión es la afirmación que a mayor dilución, mayor potencia, y esto lo ampliaré en unos momentos.
El blanco terapéutico de nuestros medicamentos tradicionales es único. A veces en las plantas son tantos los compuestos que es difícil estudiarlo, pero cuando hablamos de los medicamentos en la medicina bioreguladora de sistemas, tienen múltiples objetivos que logran una integración de las respuestas y es relativamente complejo en el sentido de establecer modulaciones, inducciones de diferentes redes de comunicación corporal que son complementarias. Cuando hablamos de la parte farmacocinética y farmacodinámica, que recordemos de manera simple, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, es decir, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina, en comparación con la farmacodinámica, que es lo inverso, lo que el medicamento le hace al organismo al modular en un receptor una determinada función. Hay que tener presente que está estudiada y establecida en la mayoría de los medicamentos de síntesis química, poco estudiada con las plantas, pero con los medicamentos de medicina bioreguladora de sistemas no se pueden medir concentraciones porque son ultradiluciones que rápidamente pasarán del compartimento sérico hacia los tejidos intracelularmente y por ende la detección es imposible. Si no se pueden medir concentraciones, ¿cómo podemos saber si funcionan? Con la respuesta clínica, con la farmacodinámica. Y son los estudios que se han venido diseñando prospectivos, aleatorizados, bien diseñados comparativamente, que han permitido establecer que los medicamentos, cuando se comparan con placebo, tienen un efecto que es diferente, superior, con una tolerancia y bajo perfil de efectos adversos que evidencian algo que está sucediendo, aunque no sea explicado desde el punto de vista de la cinética dinámica tradicional. Veremos casos específicos. La cinética, conocemos que hay una cinética de orden cero, que es un metabolismo constante en relación con la concentración, como sucede con el consumo de licor. Metabolizamos de manera constante 12-15 miligramos de decilitro hora, independientemente de la concentración de alcoholemia. Pero la gran mayoría de las sustancias se metabolizan en mayor proporción cuando están en mayor concentración. Cuando hablamos de medicamentos, de medicina bioreguladora de sistemas, las dosis bajas producen el efecto completamente opuesto a las dosis altas. Fenómeno que ya conocíamos, pero no hemos estructurado con claridad cuando nos hablaban de las respuestas farmacológicas paradójicas, que en realidad corresponden a una cinética en J, porque están en un extremo, dependiendo de la dosis, el efecto terapéutico o el efecto tóxico, o eventualmente en forma de U invertida, pasando por una serie dependiendo de concentración, relación con efecto. Los efectos adversos son frecuentes con la medicina tradicional, pero son mínimos o inexistentes con las altas diluciones. No se presentan interacciones medicamentosas. Esto es muy importante. No hay interacciones medicamentosas. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente polimedicado y uno quiere mandarle un medicamento, trata de buscar aquel que no tenga metabolismo hepático, unión a la albúmina, que no vaya a tener ese tipo de interacciones que llevarían eventualmente a una toxicidad. Pero cuando utiliza uno un medicamento en ultradiluciones, no tiene que hacer un análisis minucioso para decir, puedo dar este medicamento concomitantemente con un medicamento de síntesis química. La toxicidad se presenta cuando se supera la dosis en los fármacos de síntesis química, es frecuente con las plantas y no se presenta con las dosis ultradiluidas. Una persona se puede tomar un frasco entero, incluyendo a un niño, de un medicamento homeopático sin que presente ningún síntoma de toxicidad grave, eventualmente presentar algún disconfort gastrointestinal. Y las bases para la realización del producto son diferentes porque son las buenas prácticas de manufactura para los medicamentos de síntesis química, que recordemos no garantizan eficacia ni seguridad clínica, son un certificado de que el proceso se repite exactamente igual y que por lo tanto es homogéneo el producto final, por ejemplo, que una tableta tiene el mismo tamaño, color, dureza, etc. Es difícil controlarlo con las plantas por la utilización, por el origen, por la concentración, etc. Y cuando hablamos de dosis ultra bajas, hay una clave que permite su activación y funcionalidad. Y se llama la dilución y dinamización, entendida como una agitación vigorosa para que tenga el resultado y veremos por qué.
Es adicionalmente muy importante que conozcamos de la medicina bioreguladora de sistemas, porque observemos en verde en países como España en que se han hecho estudios en relación con la aceptación y utilización por parte de la población, y observemos los medicamentos a base de plantas y los medicamentos homeopáticos, los herbolarios y los medicamentos tradicionales, convencionales y los caseros, todos tienen en verde una aceptación superior a la mitad de la población. Y a veces cuando llegan nuestros pacientes, no nos confiesan que están tomando medicamentos porque han tenido la experiencia de aquel que lo descalifica o de aquel que lo prohíbe o de aquel que simplemente regaña al paciente porque viene tomando un medicamento que puede estarle siendo de gran utilidad y que por desconocimiento proscribimos. Y empecemos a mirar cuáles son las bases científicas de las diluciones en la homeopatía. En 1987-88, durante ese año, hubo un par de científicos, Daimias y Benaviste, franceses, que no buscaban ningún tipo de hallazgo homeopático, sino simplemente querían saber en una solución preparada con un antígeno que iba a reaccionar con degranulación de basófilos, ese antígeno, cuánto lo podían diluir, hasta qué cantidad se podía diluir y que indujera la respuesta de granulación de esos basófilos y de mastocitos. Así que ellos empezaron a hacer diluciones sucesivas y para sorpresa superaron el número de Avogadro de las diluciones, es decir, ahí no debería haber ninguna molécula original del antígeno para desencadenar una respuesta, pero se presentaba la degranulación cuando agregaban las células como si hubiese un antígeno no estando presente. Consideraron que era un error metodológico, algún tipo de contaminación cruzada, etcétera, y repitieron en varias ocasiones el estudio y seguía dando positivo, así no existiera la molécula del antígeno. Así que simplemente dijeron, bueno, aquí hay algo muy extraño porque están los basófilos, no hay el antígeno, se siguen granulando, pero eso solamente lo observaban cuando ellos agitaban enérgicamente la solución y que lo hicieron intencionalmente con el objetivo de lograr una dilución homogénea. Pero cuando no había esa agitación tan intensa, no se obtenía la respuesta. Presentaron sus resultados en la revista Nature y Nature, frente a un par de científicos bioquímicos e inmunólogos que eran de una tradición científica importante, para no tener que negar la publicación del estudio ya que no veían sesgo, dijeron, se los publicamos, pero que lo hagan con la metodología que ustedes tienen ahí aplicada en 5 laboratorios diferentes. Así que lo repartieron en laboratorios, 2 en Canadá, 1 en Israel, 1 en Francia, 1 en Italia, y repitieron los estudios. 4 de esos 5 laboratorios obtuvieron los mismos resultados y 1 tuvo una posición neutra. Así que debieron publicarlo con base en lo que se había encontrado, y la conclusión es muy interesante, porque afirmaban que la naturaleza precisa de ese fenómeno permanece sin explicación. Es crítico que primero debían establecer los efectos biológicos en ausencia física de moléculas antigénicas y que eso sustentaba la existencia de una biología metamolecular, porque ahí era algo más allá de las moléculas que no estaban presentes y que podía ser solo explorada mediante la agitación que originaba interacciones en la parte inicial en que estaba presente el antígeno con las moléculas de agua. De manera que había algún cambio constitucional en la distribución de esas moléculas de agua para que cuando no estuvieran presentes las moléculas del antígeno, continuaran teniendo una especie de memoria biológica que permitiera desencadenar el fenómeno de granulación de los basófilos. Y esa fue la explicación que ellos hipotéticamente sacaron del estudio, aunque aclaraban, tal hipótesis no está demostrada actualmente. Llovieron una gran cantidad de críticas frente a algo, porque cuando nos plantean una conclusión que no tiene un entendimiento racional a la luz de los conocimientos tradicionales, preferimos descalificarlo. Pero posteriormente hubo un brillante científico, Luc Montagnier, que entre otras descubrió con un año de antelación el virus del VIH, lo cual le mereció, junto con Robert Gallo, que corroboró su descubrimiento en Estados Unidos un año después. Luc Montagnier, por lo tanto, era un inmunólogo muy prestigioso con una brillante carrera en Francia.
y él logró desarrollar una técnica de detección de las manifestaciones eléctricas, electromagnéticas que emite cualquier tipo de compuesto, pero que genera un electromagnetismo específico, único, y que permitía distinguir, por ejemplo, los diferentes virus, que era lo que él venía estudiando. Así que, para efectos de poder saber hasta cuán sensible era su método, empezó a utilizar diluciones sucesivas. 1 centímetro de sangre de un paciente con VIH en 99 centímetros de solución salina. Lo colocaba en un vórtex para lograr una dilución, de ahí sacaba 1 centímetro y lo colocaba en 99 de solución salina, es decir, tenía por lo tanto una dilución centesimal. Siguió y siguió llevando la dilución y sorprendentemente, cuando ya no debería haber ni una molécula del virus, continuaba detectando la señal. Por eso, cuando él publicó su estudio, le dijeron, ¿usted piensa que hay algo también para la homeopatía en esos resultados? Y Luc Montaner respondió, no puedo decir que la homeopatía esté correcta en todo. Lo que puedo decir ahora es que las diluciones elevadas son ciertas. Las altas diluciones de algo no equivalen a nada. Hay estructuras de agua que imitan las moléculas originales. Y para que un científico de la talla de Luc Montaner, premio Nobel, se atreviera a afirmar tal, entre comillas, sin sentido, era porque había verificado una y otra vez sus hallazgos. Y yo los invito a que miren en cualquiera de los portales de internet la memoria del agua. Si ustedes colocan la memoria del agua y el nombre del científico Luc Montagnier, van a encontrar el documental de la televisión francesa en la cual se hacía el experimento con presencia de ellos, supervisando paso por paso, y ellos decían, no podemos decir que la homeopatía esté correcta en todo porque se utilizan diluciones muy altas, pero no pudimos superar las diluciones de las 10 a la menos 18. Piensen ustedes 0.1801, porque ahí perdían la señal. Pero aún a la 10 a la menos 18 no había una sola molécula remanente del DNA viral y aún así detectaban la señal, lo que lo llevó entonces a afirmar que el agua tenía la capacidad de captar por interacciones la información que había allí presente. Con base en esa suposición, tuvo una actitud que fue muy arriesgada, porque él decía, ya conozco cuál es la frecuencia vibracional. Lo decodificaba en un código binario numérico y transmitió esa información decodificada del virus del VIH desde su sitio en París a Milán, en Italia. Y esa frecuencia que recibió un laboratorio en Milán la impactaron sobre agua, de manera que la ponían a vibrar y le impactaban la frecuencia. Dijeron, si hay algún tipo de transmisión de información, deberíamos repetirlo y debería dar algún resultado. Una vez que ya estaba con esa información impactada vibratoriamente, agregaron a ese frasco que tenía simplemente agua, nucleótidos y polimerasa. Para sorpresa de todo el mundo y frente al escepticismo generalizado, se reconstituyó en esa muestra de agua el 98% del genoma del virus del VIH, que pudieron retransmitir para efectos de verificación, y que Luc Montagnier pudo decir, sí, esto es lo que yo envié y esto es lo que yo tengo decodificado del genoma del VIH. Así que se estableció la detección electromagnética del virus de VIH en sangre de pacientes con VIH que estaban en terapia antirretroviral. Y él empezó a investigar, sacando también otros como las señales electromagnéticas que eran producidas por nanoestructuras derivadas de la suspensión de secuencias de DNA. Y encontró también que se podía dar este tipo de fenómeno por ondas del DNA y el agua, interacciones, y la transducción de la información a través de ondas electromagnéticas. Todo esto entonces fue muy controvertido, pero tolerado. Sin embargo, cometió un error que era más logístico que cualquier otra cosa. Se atrevió a afirmar que si impactando esa información sobre el agua se lograba tener una información, pues conociendo la frecuencia electromagnética vibracional de un medicamento, se podía impactar ciertos tejidos para modular una respuesta en el organismo sin necesidad de utilizar el fármaco en cuestión, sino únicamente la purificación del principio activo. Así que
Frente a esto que constituía una amenaza para las ventas y comercialización de los medicamentos, inmediatamente procedieron a quitarle las becas, las ayudas, los apoyos y decomisaron su laboratorio y lo exiliaron en China, donde continuó sus investigaciones. Así que fue un lamentable hecho, pero que permitió tener una serie de publicaciones muy interesantes en la que finalmente él afirmaba que habían nanoperlas, micromoléculas, nanomateriales que ayudaban a mantener una información. Así que, por ejemplo, una de las publicaciones posteriores hablaba de la posibilidad de guardar información en altas diluciones más allá del límite del número de Avogadro en los sistemas vivientes, y que habían hipótesis de nanopartículas que posteriormente se pudieron confirmar mediante técnicas de resonancia magnética nuclear presentes en esas suspensiones de los medicamentos en muy altas diluciones. Pero también se atrevieron a afirmar que había mecanismos de resonancia eléctrica con base en lo que ya había hecho Luc Montagnier de la detección de las vibraciones en frecuencias específicas de cada uno de los organismos, y que eso llevaba a una relación física que permitía corroborarlo, y que como trascendía esa biología metamolecular, se habló de una teoría cuántica que inspiraba la idea de una comunicación, una unión, un proceso que llevaba a que se presentara una interacción entre los órganos afectados del paciente y la información allí contenida en esas aparentes simplemente ultradiluciones que llevaban una memoria en el alma. Obviamente que afirmaban que necesitaban más estudios de las preparaciones para explicar por qué había la inducción, por ejemplo, de expresión génicas de diferentes sustancias, como en el caso de las citoquinas. Y uno de los primeros elementos que se esgrimió para criticar esas afirmaciones fue que era imposible que un medicamento ultradiluido o un compuesto de origen vegetal ultradiluido en esas ultradiluciones tan bajas fuese a producir algún efecto farmacológico cuando estábamos acostumbrados a necesitar miligramos. Pues bien, si uno empieza a mirar en el cuerpo, sabemos que las interleuquinas, los factores activadores, las hormonas, las beta-endorfinas, el factor de necrosis tumoral, los leucotrienos, entre otros, se manejan en concentraciones que son inimaginables. Porque si hablamos de 10 a la menos 19, sabemos que esos son gramos. Si nosotros hablamos de un 10 a la menos 17, estamos hablando de algo similar. Y tal vez uno no dimensiona cuando le reportan una vitamina B12 en picogramos, porque cuando nosotros hablamos de picogramos estamos hablando de 10 a la menos 12. Y sin embargo, está logrando un efecto funcional, bioquímico, biológico demostrable con una concentración de una vitamina D, por ejemplo, cuando hablamos de nanogramos y demás. Así que si observamos, nuestro organismo utiliza pequeñísimas cantidades, ultradiluciones, para efectos de la activación biológica y la modulación de los diferentes órganos y sistemas. Y cuando nosotros miramos homeopatía y nanopartículas, hay 133 estudios publicados en PubMed al respecto, que no es poca cosa de la importancia que tiene la nanofarmacología en la actualidad. Por eso han afirmado que la naturaleza es la gran nanotecnóloga y que la maquinaria química que impulsa los sistemas biológicos está hecho de estructuras moleculares muy complejas a nanoescala y subnanoescala. Y a esas pequeñas escalas, la dinámica de la maquinaria química se rige por las leyes de la física cuántica. Por ende, se ha pretendido que la medicina empiece a involucrar principios de física cuántica para que haya un entendimiento mayor de ciertos experimentos y fenómenos que han sido demostrados en la física cuántica y que no tienen una explicación racional hasta el momento, como veremos en relación, por ejemplo, con la ley de Young en breves momentos. Y hay preguntas que surgen. Si nosotros tenemos una dilución y que hay una agitación y se guarda una información, entonces, de alguna manera, por ejemplo, la miel podría tener memoria, porque cuando las abejas van a las flores, se llenan del néctar y lo pasan a la boca de otra abeja que continúa haciendo el desdoblamiento enzimático, y cuando el pH está alrededor de 3,9, van y lo depositan en la celda, pero es una solución completamente acuosa. Así que lo que hacen las abejas es agitar las alas
para generar vibraciones de manera tal que hay una agitación y empieza la evaporación del agua hasta que evaporan aproximadamente el 80% y lo que queda es la miel concentrada y así que sellan la celda para que no haya ningún tipo de evaporación adicional. Si miramos, están haciendo todo el proceso de obtener una sustancia natural en la miel de las flores, pero muy diluida, colocándola en un medio acuoso, agitando las algas, lo que lleva una vibración que favorece la evaporación, pero debería quedar alguna memoria allí impresa. Y cuando ustedes quieren diferenciar, por ejemplo, la miel de origen natural a la miel que corresponde a una falsificación, basta con agregar en un plato un poco de miel, agregarle agua y empezarlo a mover de manera tal que las ondas de agua van a dibujar las celdas del panal, explicando que allí hay algún grado de memoria que conserva la miel, por ejemplo, en su comportamiento y que no sucede ese fenómeno con falsificaciones de la miel. Así que esto nos permite saltar a la hormesis. Y la hormesis es el proceso por el cual, cuando empleamos una dosis muy baja de un agente químico o un factor ambiental que es dañino o tóxico a dosis altas, inducen esas dosis bajas una respuesta adaptativa y un efecto benéfico en la célula o en el organismo, con múltiples publicaciones que nos hablan de esta zona que denominamos en bajas concentraciones beneficiosa, pero que cuando se supera cierto umbral se convierte en tóxico. Y por eso hablamos de una cinética en J o de U invertida con un umbral determinado. Y si miramos un agente químico o un factor ambiental, y tomemos como factor ambiental la luz del sol. Cuando nosotros nos exponemos durante 20 minutos diariamente al sol, hay una activación de la previtamina D que con los rayos ultravioleta favorece la producción del sustrato inicial para que sufra la primera hidroxilación 25 en el hígado. Y cuando nosotros empezamos a superar la exposición a la luz solar, más allá de los 20 minutos, empieza a producirse un fenómeno de ruptura pequeña acumulativa dependiendo de la proporcionalidad de la exposición al sol, de manera que se rompen los dímeros de timina-adenina, que son los normales, y se forman uniones de timina con la timina adyacente, completamente atípico, y son los dímeros de timina, que cambian la refracción de los rayos en la piel y que explican el bronceado que tienen las personas al exponerse al sol. Y cuando le decimos a una persona, qué hermoso bronceado el que tienes, si lo tradujéramos médicamente es, qué hermosa mutación te hiciste por un exceso de exposición a la luz ultravioleta que generó un cambio en tu material genético cutáneo. El organismo inmediatamente trata de reparar eso cuando cesa la exposición a través de enzimas que llevan a la ruptura de esa unión timina-timina atípica y proneoplásica otra vez a la timina-adenina. Pero si es masiva la exposición, induce la apoptosis y por ende la descamación de la piel para proteger de un cáncer. Y estamos hablando, por lo tanto, que una exposición relativamente baja en el tiempo es muy benéfica y esencial para la vida, pero prolongada es muy tóxica y procancerosa. Nuevamente el principio de la hormesis. Y el principio de la hormesis lo hemos visto en la medicina tradicional alopática, porque cuando nosotros hacemos la desensibilización de una persona alérgica, empezamos con diluciones de 10 a la menos 5 y pensemos lo que es una cantidad tan minúscula de 0,00001 para empezar a desensibilizar paulatinamente y en la medida en que vamos aumentando hay tolerabilidad y disminuye la respuesta hasta que logramos la desensibilización. Nada diferente a lo que publicó en 1998 la revista Nature con base en los hallazgos de D'Avena y Benaviste. Pero uno empieza a considerar otras posibilidades. Bueno, supongamos que lo de la hormesis, que es producto de escepticismo, es cierto. Cuando nosotros utilizamos aspirina, y la aspirina es antiagregante plaquetario, en las dosis habituales, que son comparativamente con las diluciones dosis altas, alrededor de 100 miligramos, ¿qué pasa si logramos una ultradilución de la aspirina? Entonces debería ser trombótica, según ese principio de la hormesis, que las dosis bajas producen lo contrario a las dosis altas. Y observemos. Miremos cómo, por ejemplo, en 1994 se hizo el primer experimento para controvertir esa afirmación
y encontraron que las dosis ultra bajas de ácido acetilsalicílico en los vasos se inducían la formación de trombos. Se hizo una investigación posteriormente en Thrombosis Research, que fue también la revista donde se hizo la primera publicación, pero con 4 años de diferencia la segunda, y comparar 2 dosis de ácido acetilsalicílico para verificar ese modelo de trombosis inducida y encontraron lo mismo. Hubo una tercera publicación en el 2005 en relación con la utilidad que puede tener la administración de dosis ultra bajas de más de 10 a la menos dosis para inducir trombosis de las varices esofágicas en pacientes que tenían cirrosis hepática con hipertensión portal secundaria. Así que decían, las dosis ultra bajas son de utilidad en las personas que tienen riesgo de sangrado de origen varices esofágicas, algo que parecía muy loco, pero que confirmaba la propuesta de la hormesis. Hubo posteriores publicaciones en el 2009, en el 2010, en el 2012, reciente en el 2019, que han podido corroborar que las ultra dosis bajas tienen este efecto. Ninguna de ellas hace referencia a dosis homeopáticas, porque desafortunadamente la palabra está estigmatizada. Sin embargo, si lo miramos en concordancia con lo que le maneja la homeopatía, lo que se utilizó en todos estos estudios fueron específicamente dosis homeopáticas o con el adjetivo de eufemismo dosis ultra bajas para obtener la demostración de que las dosis altas de aspirina son antiagregantes y las dosis ultra bajas son trombóticas. Por eso se llega a un modelo hipotético de explicación de lo que viene sucediendo. Sabemos que fármacos de síntesis química van a actuar por un receptor, pero la unión no es tan estrecha y exacta, sino que siempre hay una pequeña cantidad de agua entre el receptor y el ligando. Por lo tanto, esa agua permite que se esté transmitiendo una señal y hay un tipo de participación en la unión ligando-receptor que también se pueden obtener no solamente con fármacos de síntesis química, sino con esas nanopartículas de agua que han sido específicamente expuestas a una sustancia de origen natural, animal o eventualmente de síntesis química, pero sometidas a esa agitación, a esa succión para tener una información. De la misma manera que uno a veces no dimensiona que algo físico como la luz del sol pueda tener cambios mensurables en la piel para la generación de vitamina D. El caso es entonces que todos van a tener la posibilidad de ejercer un efecto sobre el genoma que se exprese en la producción de sustancias medibles. Cuando nosotros tenemos un fármaco, cuantificamos el nivel del fármaco. Pero cuando tenemos un medicamento en ultras diluciones, hay que mirar los segundos mensajeros y es por eso que los estudios se han diseñado actualmente con el objetivo de demostrar cambios de los segundos mensajeros en sus concentraciones. Así que la investigación físico-química experimental se ha centrado en los vehículos como el agua, el alcohol o la lactosa, asumiendo que si hay sustancias presentes, agitación, interactúan con ese sustrato y van a producir cambios estructurales generando una información que permite un efecto biológico. Y se han hecho investigaciones con resonancia magnética nuclear, luz ultravioleta, mediciones termodinámicas, electroquímicas, que muestran que cuando se aplica un solvente, hay agitación, un sustrato en un solvente, y luego empiezan a diluirlo, se encuentra que no es lo mismo que cuando tenemos simplemente agua. Hay una diferencia en los resultados de los análisis físicos y bioquímicos. Así que estamos enfrentándonos a un proceso de un principio diferente al modo de acción tradicional, que es a menudo mediado por receptores moleculares también. Y por eso se debe considerar que hay una transmisión de información energética que desafortunadamente todavía no podemos entender con los recursos actuales, pero que no podemos descalificar con base en el concepto de que si tenemos una dilución muy elevada, no obtendremos resultados porque la fisiología hormonal, neuronal, los neurotransmisores, las interleuquinas, etcétera, funcionan en nuestro organismo en altas diluciones de nanogramos o picogramos y ya hemos utilizado anteriormente las vacunas y cuando uno tiene un paciente para vacunación,
los virus vivos atenuados han sido productos de diluciones sucesivas y cada vez que hay replicación vuelven a diluirlo hasta que finalmente obtenemos un virus que es atenuado proveniente de una cepa salvaje patogénica, logrando una cepa atenuada que es biológicamente activa y que es funcional para el organismo. Por eso se han utilizado diferentes escalas dependiendo de la clasificación del país donde se produzca el principio activo, y es ahí donde tenemos, por ejemplo, la escala XD y la escala C, que lo único que pretenden es establecer la proporcionalidad de la dilución. Por ejemplo, 1X es lo mismo que una dilución de 1 centímetro en 10 centímetros. Y cuando tenemos 2X es lo mismo que 2 ceros, 1 en 100 o un centesimal. Cuando tenemos 6X es 10 a la menos 6, que es 3 centesimales. Y así sucesivamente, pero lo que se habla es simplemente de una potencia de dilución y que cuando llegamos a la 10 a la menos 26 ya no hay una molécula del sustrato original, del soluto original, y es lo que se utiliza dentro de las ultradiluciones con respuestas clínicas. Así que se ha hablado de la importancia que tiene la electrodinámica cuántica y la homeopatía, porque las células tienen una comunicación específica según el tejido que estemos analizando. Y ese tejido va a tener una coherencia con el órgano que conforman, y ese órgano tiene una actividad eléctrica con despolarizaciones de diferente umbral, características de cada órgano, de manera tal que se comunican con otros órganos a través de una coherencia de tejido que es eléctrico. Y es la razón por la cual tenemos un cableado eléctrico, que son nuestras neuronas, pero también tenemos tejidos que se consideraban inertes y que se ha confirmado su activación eléctrica, como sucede con el colágeno. El colágeno tiene una característica, la piezoelectricidad, y es que en la medida en que se contrae y se produce la extensión, genera una señal eléctrica que inmediatamente llega incluso hasta nuestro cerebro, demostrando que hay una coherencia comunicativa entre los diferentes órganos y que esto permite una coherencia entre un aparato, entre un conjunto, y finalmente lleva a que todo el organismo esté funcionando. Es algo que también hemos manejado desde el punto de vista de, por ejemplo, una infección. Cuando tenemos una infección sabemos que hay una acidosis localizada y que por ende un medicamento como la lidocaína no funcionará porque requiere de un medio alcalino para su activación y su efecto bloqueador de canales de sodio. Por ende, hay una alteración eléctrica, y si todos los tejidos tienen un magnetismo específico dependiendo de su spin rotatorio, y que hemos podido corroborar con técnicas como la resonancia magnética nuclear, en la cual se impacta sobre un tejido una frecuencia determinada para modular con un magneto los spines de los átomos y dejarlos en una posición con una combinación de radiofrecuencia. En el momento en que se quita la influencia del campo magnético, recuperan su spin inicial y ese movimiento es detectable y convertido en una señal que es la resonancia magnética nuclear. Así que sabemos que hay una coherencia de cada uno de los órganos y podríamos decir de manera general que la alteración electromagnética de un tejido es sinónimo de una disfunción y por ende de una potencial enfermedad. Como conclusión, por eso se aconseja que los principios y explicaciones de la electrodinámica cuántica se incorporen con las enseñanzas del método homeopático y que le proporcione hacia el homeópata una base sólida de una práctica de una medicina racional, y se están haciendo esfuerzos para involucrar estos conocimientos en diferentes disciplinas, pero también con el apoyo de la física cuántica, la biología cuántica, en unión con la medicina convencional, la homeopática y la misma psicología, porque tenemos una comunicación obviamente psico-neuroendocrina con manifestaciones en todos nuestros órganos y sistemas. Y analicemos algo. Cuando hablamos de física cuántica, hay fenómenos a los que hacía referencia, como el experimento de Young de la doble rendija, y fue algo muy particular porque Young quería determinar si la luz es una partícula y por lo tanto material, o era una onda y por ende inmaterial. Y lo que hizo fue en una caja colocar una película fotosensible, una pequeña ranura a través de la cual hacía pasar luz, y quería determinar si se producía una banda, y si era una banda, era una partícula material.
pero si se producían varias bandas iba a ser una onda. Así que lo que él hizo fue determinarlo con una rendija y apareció una banda, confirmando que la luz se trataba, era de una partícula. Pues quiso hacer lo mismo con dos diferentes fisuras a través de las cuales pasaba la luz y la luz empezó a comportarse como si fuera una onda. Cuando revelaron el papel fotosensible, encontraban la evidencia de que si había dos rendijas, dejaba de ser una partícula material y se comportaba como una onda inmaterial. Era y no era. Así que frente a este interrogante, decidieron colocar sensores a ver qué era lo que pasaba al interior de esa caja donde realizaban el experimento. Y una vez colocaron los sensores, la luz no se dejó estudiar, porque dejó de comportarse como una onda para comportarse como si fuese simplemente una partícula. Así que cuando sacaban los detectores de la caja, se volvía a comportar originalmente cuando habían dos orificios como si fuera una onda. En otras palabras, la luz es un claro ejemplo de algo que es difícil aceptar y explicar dentro de la física cuántica, y es que la luz es tanto una partícula material como una onda inmaterial y que posee simultáneamente las dos capacidades. Así que esto era lo que pasaba cuando existía una sola ranura, el comportamiento como un punto, como una línea que hablaba de que era una partícula, o varias cuando había dos fisuras era una onda, pero cuando se colocaba un detector se empezaba a comportar no como onda sino como partícula. La conclusión de estos estudios fue que cualquier observación que se haga sobre un cierto fenómeno o objeto induce un cambio en lo que estamos observando. En este caso se cambia la ruta del electrón y deja de comportarse como una onda y se comporta como una partícula. El solo hecho de que observemos lo que está sucediendo modifica los resultados de cualquier experimento. Y ahí entonces queda plasmado uno de los ejemplos de la física cuántica en la cual la naturaleza de las vibraciones, de las frecuencias, de las ondas y las partículas son completamente compatibles simultáneamente. Y recordemos entonces que cuando tenemos esta serie de diluciones y hablamos de homeopatía y nanopartículas, ¿cuántas publicaciones hay? Hay 143. Y observamos que los leucotrienos, por ejemplo, funcionan a 10 a la menos 20, o que las interleuquinas a 10 a la menos 19, o el factor de necrosis tumoral a 10 a la menos 14, o la beta endorfina para modular las natural killer funciona en atogramos, es decir, a menos 18, y así tenemos una serie de funcionamiento. ¿Cómo entonces se prepara un medicamento bioregulador? Se saca un extracto purificado concentrado de lo que se denomina una tintura madre, se extrae 1 centímetro de esa tintura madre y se le agrega 99 centímetros de agua, se agita vigorosamente durante un tiempo determinado y luego de esto se saca 1 centímetro y se lleva a 99 centímetros de agua, nuevamente se agita y aquí se saca 1 centímetro y se lleva a 99 de agua, y lo que estamos haciendo es diluciones que requieren de la dinamización o potenciación, que es la agitación vigorosa para que ese sustrato inicial, la tintura madre, impacte las moléculas de agua, transmita una información y esa información se va transmitiendo en cada una de las diluciones si son agitadas para obtener una ultradilución que maneje el lenguaje proporcional que manejan las hormonas, las citoquinas, que maneja el organismo. Así que lo que se ha propuesto es que cuando se produce la adición de un sustrato al agua, se presenta una acumulación de moléculas de agua alrededor del sustrato, llevando a la conformación, por ejemplo, de pentámeros, pero esa acomodación también supone un cambio en la rotación del campo electromagnético y una disposición de las moléculas de agua de una manera diferente a la que tenían cuando no estaban expuestas a ese sustrato, a ese tipo de tintura madre. Así que lo que se forma inicialmente son pentámeros alrededor de ese sustrato, biciclooctámeros, triciclodecámeros y finalmente grupos de moléculas diferentes pero específicas de la sustancia que se está agregando y que han podido ser documentadas bajo técnicas como la resonancia magnética. Así que si lo analizamos, un sustrato va a aglutinar en su derredor las moléculas de agua con una disposición específica que una vez que desaparece el sustrato permite que continúen teniendo ese tipo de disposición
y por lo tanto favorecen la interacción con moléculas en derredor, llevando a la formación de estructuras específicas y que tienen esa información inicial en relación con lo que tenía el sustrato. Por eso el medicamento homeopático en nanopartículas requiere del empleo en dosis horméticas ultradiluidas a partir de una tintura madre en diluciones sucesivas, que lo que busca es tener la misma frecuencia de concentración que maneja el organismo fisiológicamente. Al introducirlo al organismo, va a tener la capacidad de inducir en un órgano la amplificación de la respuesta, la modulación de la respuesta al sistema, la optimización de los sistemas de adaptación y finalmente el restablecimiento de la hemodinamia local y sistémica. Cuando uno empieza a mirar la racionalidad de la investigación científica y las publicaciones, si uno coloca, por ejemplo, en publicaciones médicas ultra low dose medicina, hay 29.822 artículos. Si coloca fármacos en ultra dosis bajas, hay 25.421. Si coloca dosis ultra bajas en farmacología, 23.125. Y si coloca metaanálisis como el culmen de investigación y representación de una investigación científica estructurada, hay más de 10.000 publicaciones, lo cual nos habla que hay racionalidad en ese concepto de las dosis ultra bajas. Por lo tanto, podemos definir la hormesis como ese proceso en que un agente químico o un factor ambiental lesivo en dosis altas induce una respuesta adaptativa del organismo cuando se emplea en las dosis bajas. Y si analizamos cualquiera de los medicamentos, de sustancias, de presentaciones de hormonas, etcétera, encontramos que el principio de la hormesis los gobierna cada uno de ellos. Ya sabemos lo que produce la aspirina en dosis altas, anticoagulante bajas, procoagulante, pero lo mismo sucede con la sal. Recordemos que nosotros, para funcionar adecuadamente, esa concentración de sal que permite la despolarización y la transmisión del impulso nervioso, requerimos tan solo 2 gramos diarios de sal. Por situaciones de evolución, comercialización y demás, empezamos a utilizar entre 10 y 12 gramos de sal diariamente. Por lo tanto, tenemos alrededor de 10 gramos en exceso que el organismo debe empezar a eliminar, llevando a ese intercambio por cada gramo de sal en exceso, 60 miligramos de calcio. En promedio estamos eliminando 600 miligramos de calcio y progresando nuestra osteoporosis y llevando a la litiasis por oxalato de calcio, etcétera, por el exceso de sal. Y la sal es un recurso tan escaso que de ahí se deriva la palabra salario. Le pagaban con bolsitas de sal a las personas, pero cuando ya abundó, pues dejó de tener ese significado, pero comenzó un abuso de la sal. Dosis bajas de sal, un funcionamiento muy adecuado de la neurotransmisión y salud. Dosis alta, edema del endotelio, liberación de diferentes mediadores que, como las endotelinas, llevan a la vasoconstricción, al edema del endotelio, su disfunción e hipertensión. La misma sustancia en 2 diferentes ambientes horméticos. El etanol, todos sabemos que un trago permite un factor cardiovascular protectivo, pero que cuando empezamos a aumentarlo, induce una disfunción metabólica como la hipertrigliceridemia y el riesgo cardiovascular aumentado. Los opioides. Uno empieza dosis de opioides bajas con buena respuesta y por la tolerancia las va aumentando. Si continúa aumentando, llega el momento en que hay una regulación a la baja de los receptores opioides y se presenta lo que conocemos como la hiperalgesia inducida por opioides, que es la exacerbación del dolor cuando se aplican dosis excesivamente altas a un paciente. Dosis bajas quitan el dolor, dosis altas generan dolor por meses. Lo mismo sucede con diferentes neurotransmisores, en lo cual vamos a obtener esa respuesta en J, una zona hormética de una gran dilución y una zona que ya sabemos que va a producir lesión, como en el caso que vimos de los ruptura de los dímeros de timina adenina, la formación de timina-timina. Pero miremos, por ejemplo, la atropina como medicamento. Sabemos que el neurotransmisor constitutivo más importante que tenemos es la acetilcolina, porque está en la sinapsis, en la presináptica, tanto del simpático como del parasimpático, y en la postsinapsis del parasimpático. 3/4 partes es simplemente reemplazada por noradrenalina y adrenalina en la sinapsis del simpático postsináptica. Pero ubiquémonos con la acetilcolina. Sabemos que la acetilcolina actúa en receptores muscarínicos y que la manera de neutralizar el efecto de la acetilcolina es un antagonista competitivo como la atropina. Así que en el corazón, a través del vago, nosotros tenemos receptores muscarínicos de tipo M1, M3 y M5
unidas a diferentes tipos de proteínas G. Una proteína G inhibitoria con efecto modulador de M3 y M5 es la más sensible de todas y por lo tanto cuando nosotros tenemos liberación de acetilcolina, por ejemplo, por una maniobra vagal, se produce una disminución de la frecuencia cardíaca mediada por M3 y M5. Pero para que esto no sea excesivo y genere una bradicardia que lleve a colapsar el sistema, se produce la activación de M1 que inhibe M3 y M5, y si M1 inhibe M3 y M5 que producen bradicardia, la función de M1 es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando utilizamos atropina? El primero que bloqueamos con una dosis baja es el más sensible. Así que el primero que se bloquea es M1 y una dosis baja de atropina induce una bradicardia que puede llevar a un colapso. Nuevamente, tenemos el ejemplo claro de un fármaco que en dosis baja, en un adulto inferior a 0.5 miligramos, produce bradicardia y que en una dosis de 1 miligramo produce taquicardia. Dosis horméticas con el efecto opuesto dependiendo de la concentración. Y cuando empezamos a analizar los diferentes receptores, neurotransmisores, medicamentos, etcétera, encontramos que han sido claramente estudiados a profundidad y que tienen un comportamiento completamente hermético. Y cuando empezamos a mirar algunos de esos estresores de la cotidianidad de nuestro ambiente, encontramos que estamos sujetos evolutivamente a un proceso de presión hermética cotidiana. Estresores como el ejercicio, como la restricción calórica, el ayuno intermitente, la estimulación cognitiva, los fitoquímicos, llevan a mitohormesis, que es la hormesis inducida por estresores, mediante una señalización mitocondrial que incluye el aumento en la producción de peróxidos y sustancias reactivas de oxígeno, o óxidos como tal, aniones superóxido. Y sabemos que cuando practicamos deporte, hacemos un estado de acidosis láctica, de oxidación, que induce una adaptación reparativa que finalmente lleva a los efectos beneficiosos que tiene el deporte o que tiene el ayuno o que tiene el ejercicio en términos generales. Así que de la misma manera que nosotros hemos estado expuestos a estos estresores, los efectos horméticos que llevan a un comportamiento saludable son evolutivamente adaptativos. Y hablemos del proceso de oxidorreducción. Aquí tenemos la representación de un antioxidante que lo que pretende es tomar un radical libre, supongamos un oxígeno, que normalmente es 1,2, en el momento en que se rompe, forma un oxígeno negativo, y ese es el anión superóxido, que tiene una gran capacidad como radical libre de pegarse a cualquier molécula, alterando su estructura y llevando a su daño. Por lo tanto, aquí tenemos un radical libre que va a dañar una célula sana. Lo que hace un antioxidante es darle el electrón que requiere para estabilizarlo, neutralizarlo y llevar a que la célula permanezca adecuadamente estable. De ahí entonces que la producción de energía en sí lleva paralelamente a la producción de una gran cantidad de sustancias reactivas de oxígeno que pueden variar desde los superóxidos hasta los aniones superóxidos o hipoclorosos. Y la oxidación la tenemos en el día a día. Los conservantes de los alimentos, la radiación ionizante, el cigarrillo, el consumo de licor, las infecciones, la contaminación, los procesos metabólicos que retan a nuestro organismo como el consumo alto de azúcares, de harinas, etcétera, todos llevan algún grado de inflamación crónica de bajo grado que son neutralizados por antioxidantes, pero que cuando no son neutralizados dependiendo del estilo de vida y de la intensidad de la carga lesiva que esté recibiendo el organismo, se van a manifestar como una alteración en la producción exagerada de esas sustancias oxidantes y a la disminución de los mecanismos de antioxidación. Por lo tanto, las enfermedades en su más íntima esencia son una disfunción mitocondrial, una mitocondriopatía. Analicemos, por ejemplo, que la mitocondria tiene unas funciones fundamentales para el bienestar, para la salud y para nuestra hemodinamia. Las proteínas, el metabolismo y la señalización que hacen, la modificación que sufren, se producen en estas crestas estructurales y la composición lipídica propia de la mitocondria es diferente del resto del organismo porque evolutivamente fue una bacteria gram negativa incorporada a una célula de forma simbiótica y decimos que gram negativa por la doble membrana que comparte con los gram negativos y por poseer un material genético autónomo y diferente del material genético nuclear. Esa composición lipídica en la que abundan, por ejemplo,
los diferentes fosfolípidos en una proporción mayor que el resto de las células, como la cardiolipina, nos permite, cuando detectamos un anticuerpo anticardiolipina, saber que una destrucción rápida de la célula, exposición de la mitocondria, daño de la misma y aparición de esa cardiolipina propia de su estructura en la circulación, generando una respuesta antigénica. Un anticuerpo anticardiolipina nos está hablando de una disfunción mitocondrial. Pero sabemos que la mitocondria da la energía para que se presente la activación de los receptores, la unión ligando-receptor, que se producen paralelamente especies reactivas de oxígeno, pero que ese ATP generado lleva una regulación que permite una fusión o división-fisión entre las mitocondrias y que lleva la especialización de los tejidos, que marca la senescencia celular, que activa el desarrollo de ciertos genes y que finalmente permite una serie de comunicaciones entre las células, sus mismas funciones, las organelas, la composición molecular y los componentes estructurales. Así que cuando miramos el papel de la mitocondria, es fundamental en el eje neuroendocrino, es fundamental para corregir las disbiosis y alteraciones de las poblaciones microbianas y virales de nuestro organismo, participa activamente en la regulación de nuestro sistema inmune y la modulación de la inflamación, es responsable del proceso metabólico y cardiovascular y obviamente de la energía que requiere nuestro sistema nervioso central. Por eso una disfunción mitocondrial genera las enfermedades que conocemos como enfermedades que son crónicas, no transmisibles y que afectan a un gran porcentaje de nuestra población, como es, por ejemplo, el insomnio, la declinación cognitiva, las manifestaciones psiquiátricas, pero también cardiovasculares, la EPOC, la diabetes, agravadas por fenómenos como el sedentarismo, que lleva a la disminución de las mitocondrias, a limitación funcional, al envejecimiento prematuro, a la obesidad, que es una mitocondriopatía por la incapacidad de promover la utilización de las grasas, y eventualmente incluso a la desnutrición, todo lo cual se traduce en inflamación y mortalidad. Por eso cuando miramos mitocondrias que durante el proceso de generación de energía generan superóxidos, vamos a tener un balance y un equilibrio delicado entre los oxidantes y los antioxidantes, que buscan disminuir la inflamación y que si llegan a ser superadas van a tener abundancia de citoquinas, mediadores inflamatorios, mediadores antiinflamatorios disminuidos como las leptinas y la aparición de enfermedades como la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, los trastornos cardiovasculares y disfunciones muy importantes. De ahí la importancia de nosotros considerar los mecanismos antioxidantes de nuestro organismo, que constitutivamente están mediados primero por la superóxido dismutasa, que toma esos aniones superóxidos, esos oxígenos divorciados, y los captura para convertirlos en agua oxigenada, peróxido de hidrógeno H2O2, que en un segundo paso, después de la superóxido dismutasa, por acción de la catalasa, lleva a la formación de agua. Y de esa manera tenemos constitutivamente superóxido dismutasa y catalasa como los sistemas antioxidantes de primera línea celular, pero no son suficientes frente al estrés cotidiano y de ahí tenemos la necesidad de un sistema de apoyo que constituye el glutatión. Después de la superóxido dismutasa y después de la catalasa, tenemos la participación del glutatión si se han agotado la capacidad antioxidante. Y ese glutatión lo que hace es neutralizar muchos de los aniones superóxidos que se producen por la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria para la generación de ATP. Siempre que se produce energía, se generan aniones superóxido que van a ser neutralizados por superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Y hablemos del glutatión. Sabemos que el glutatión está conformado por estructuras con grupos sulfidrilos que permiten en su estado reducido captar sustancias para oxidarlas y evitar el daño estructural. Así que nuestro bienestar y la activación de diferentes mediadores neurotransmisores, insulina, etcétera, depende de ese proceso de oxidorreducción. Y el glutatión requiere de la presencia de glutamato, de cisteína, que una vez se unen llevan a la adición de una glicina para la producción de la molécula de glutatión como un potente antioxidante por la presencia de grupos sulfidrilos. Este glutatión es fundamental en el organismo, en todos los seres vivos, para los procesos bioquímicos. Está presente, por ejemplo, en los enlaces de la insulina, que tiene dos puentes intercatenarios, uno intracatenario, dependientes de grupos sulfidrilos, para las enzimas, para
la activación de los anticuerpos, etcétera, y le confieren resistencia al organismo. Hay 3 aminoácidos muy importantes sulfurados, la cisteína y la metionina, y 2 vitaminas sulfuradas como dependientes de glutatión, como la biotina y la tiamina, tan importante en el sistema nervioso central. Pero cuando nosotros queremos aumentar el glutatión, pues debemos consumir espinacas, está presente en sandía, pomelo, espárragos, aguacates, fresas, calabazas, brócoli. Pero desafortunadamente hay una gran contaminación de estos alimentos con plaguicidas que son oxidantes. Y hay alimentos que son ricos en azufre, que son de un olor fuerte como el ajo, la cebolla y las crucíferas en general, como el brócoli, coles o coliflor, es decir, esas verduras que tienen forma de cruz en la disposición del tallo y de ahí derivan su nombre crucíferas. Pero las personas no tienen un adecuado consumo de vegetales en su dieta y de ahí la importancia de reforzar el glutatión. Y ustedes tienen, por ejemplo, presencia del glutadose, que es una dosis de glutatión que va a constituir un apoyo antioxidante para mejorar la capacidad de respuesta del organismo frente a la producción de superóxidos. Así que además del glutatión, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina A, el selenio, el zinc, los oligoelementos son sistemas de defensa de segunda línea que debemos corregir en nuestros pacientes porque, por ejemplo, el efecto pleiotrópico de la vitamina C le permite producir diferentes precursores del colágeno, le permite la inducción de las catecolaminas. Quien creyera que si una persona no tiene un buen nivel de vitamina C, no va a producir dopamina y noradrenalina y por ende un tratamiento, por ejemplo, con antidepresivos, debería concomitantemente prescribirse bajo esta racionalidad con vitamina C. Y cómo la producción de diferentes sustancias y su neutralización, como los óxidos de trimetilicina, pueden ser generadores de cáncer si no tenemos un buen nivel antioxidante de vitamina C en la dieta. Y la producción de colágeno, reparación de heridas y antiinflamación requiere de la misma y obviamente vamos a tener la capacidad de activar nuestro sistema inmune por la metilación dependiente de la vitamina C como ascorbato. Y esa regulación epigenética por la metilación, que es el mensaje para detener la producción de proteínas, depende en mucho de la vitamina C. Así que la vitamina C tiene un papel fundamental en nuestro organismo porque nos permite hacer 2 antioxidaciones sucesivas, porque tanto el ácido ascórbico como el radical libre ascorbato tienen capacidad de captar electrones. Y recordemos que la oxidorreducción es un intercambio de electrones. Quien recibe se reduce, quien da el electrón se oxida. Recibe, reduce R con R y eso le permite a uno tener en mente qué es lo que está sucediendo. Por eso, si queremos mejorar también todos esos procesos de evitar la senescencia, mejorar el sistema inmune, favorecer la cicatrización, neutralizar sustancias cancerígenas, entre muchas otras, la administración de vitamina C es una alternativa que debemos tener en consideración, ojalá 2 gramos diarios o megadosis, nuevamente la hormesis. Dosis bajas de vitamina C van a ser antioxidantes y dosis altas prooxidantes con un efecto inductivo de la manifestación epigenética de capacidad antioxidante de las células, llevando a un aumento de la adaptación antioxidante. Algo que no se puede lograr por vía oral cuando pretendemos tener ese enorme efecto antioxidante, requiere necesariamente la administración parenteral, porque después de 4 gramos no hay absorción, se satura y se produce diarrea. Si la administración es oral y la administración parenteral es una extraordinaria intervención para la inducción hormética de la antioxidación en el organismo. No podemos olvidar la vitamina E, porque la vitamina E, como tocoferol y en especial como el tocotrienol, tiene la capacidad de participar en los fenómenos de expresión, de concentración de segundos mensajeros, de producción de prostaglandinas, de modificación de los canales iónicos, y es uno de los antioxidantes por excelencia. Y empecemos a considerar y a entender por qué se producen esa gran cantidad de óxidos paralelo a la generación de energía. Y bien sabemos que cuando consumimos alimentos, bien sean carbohidratos, lípidos o proteínas, van a tener un proceso de conversión hacia su base, como constituye la beta oxidación para obtener diferentes subproductos grasos, los aminoácidos, producto de la partición de las proteínas, pero todos convergen en un denominador común, acetilo. Ese acetilo va a ingresar al ciclo de Krebs.
Así que el ciclo de Krebs es tomar los alimentos, convertirlos en acetilcoenzima A, acetilo, ingresarlo al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs no produce energía. Lo que generan son equivalentes reducidos, NADH, FADH, para apoyar la fosforilación oxidativa como dos potentes antioxidantes en relación con el intercambio de electrones. Así que los alimentos que consumimos tienen como funcionalidad convertirse en acetilcoenzima A para apoyar en el ciclo de Krebs la producción de niacina, adenina dinucleótido, flavina, adenina dinucleótido, y estos dos apoyan la fosforilación oxidativa, que es donde verdaderamente producimos la energía. Así que cuando nosotros hablamos del ciclo de Krebs, lo que estamos buscando es la producción de NADH, 3 NADH, un FADH y tan solo un GTP o ATP, que es necesario para la energía requerida por el ciclo de Krebs, pero se gasta ahí en el ciclo. ¿Dónde producimos energía? En el siguiente paso, la fosforilación oxidativa, que tiene 4 complejos en la mitocondria, y que lo que hacen estos complejos es pasarse electrones del complejo 1 al complejo 2, y los electrones de los dos son transferidos por la coenzima Q o ubiquinona al complejo 3, donde el citocromo C los transfiere al complejo 4, y ahí sí los llevan en una diferenciación de concentración de hidrogeniones en cada paso en el espacio intermembranoso y de electrones en la matriz mitocondrial interna. Esta diferencia de hidrogeniones y electrones favorece el paso a través de una estructura que lleva a la producción de ATP, y que es la ATP sintasa. Ese ATP que se genera por la activación de la ATP sintasa es supremamente interesante, porque es verdaderamente un motor, un rotor en nuestras células, que ha sido caracterizado en su movimiento por técnicas de cristalografía. Y observen cómo están pasando estos hidrogeniones, permitiendo una rotación de ese motor y llevando, por lo tanto, a la producción del ATP. Por eso, para garantizar una producción de ATP, necesitamos también que tengamos un buen suministro de vitamina B como complejo B. No solamente mandar vitamina B12, no solamente tiamina, sino que deberíamos darle complejo B también a nuestros pacientes para garantizar la integralidad de ese ciclo de Krebs y de la funcionalidad del organismo en energía, que es lo que necesitan todos los procesos metabólicos. Pero no olvidemos la vitamina D, tan importante en el organismo, que las mitocondrias tienen una 1-alfa-hidroxilasa o citocromo 27B1, que es la misma que contiene el riñón. Cada célula, por lo tanto, tiene esa capacidad de llevar a la activación de la vitamina D dentro de la mitocondria para favorecer la activación de segundos mensajeros, canales iónicos, quinasas. Y hay 5 cofactores que yo he denominado FANTA, porque es flavina, adenina dinucleótido o vitamina B2 o riboflavina, el ácido pantoténico o vitamina B5 que produce coenzima A, la niacina, adenina dinucleótido. Recordemos la niacina, la vitamina de las 4Ds, porque su ausencia produce dermatitis, diarrea, demencia y defunción. La tiamina, tan importante cognitivamente, o vitamina B1, fundamental para el equilibrio, la mirada conjugada y para consolidar la memoria, cuya ausencia produce la encefalopatía de Wernicke, caracterizada precisamente por pérdida del equilibrio, nistagmus, y la confabulación por pérdida de la memoria. Y el ácido lipoico o ácido tióptico, que se emplea en la medicina alopática para el tratamiento de la neuropatía diabética, que no es otra cosa que una disfunción mitocondrial donde prevalece ausencia del ácido lipoico, que ha sido glicosilado, dañado por los altos niveles de glucemia no controlada. Así que estos 5 cofactores son necesarios para convertir el piruvato en acetilcoenzima A y empezar el ciclo de Krebs. De ahí la importancia de suplementar el complejo B para que con 5 cofactores convertamos piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzima A. Por ende, hasta este punto hemos visto que hay una ruta de oxidación de combustibles, alimentos, a través de el ingreso de acetilcoenzima A, que requiere esos 5 cofactores FANTA para la producción de 3 NADH, un FADH y un ATP para su funcionamiento, que son transferidos a esos 4 complejos mitocondriales, en donde se llevan electrones a la parte interna, y en el espacio intermembranoso de la mitocondria se produce acumulación de hidrogeniones que fluyen a través de la ATP sintasa y que llevan a la producción de energía en ese proceso de formación de ATP conocido como fosforilación oxidativa, y el término oxidativo
dado que produce aniones superóxido. Frente a eso, entonces, es donde debemos considerar la posibilidad de la utilización de diferentes alternativas terapéuticas integrales. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de mirar algunos medicamentos, como vemos aquí presente. Sabemos, por ejemplo, que para hacer una detoxificación necesitamos activar el sistema linfático, pero paralelamente también el intersticio, que es el sitio donde están incrustadas las células y que sin ser viviente constituye un tipo de estructura dinámica porque permite captar las sustancias de desecho de la célula y alimentarla con todos los sustratos que requiere para sus procesos metabólicos internos. Ese intersticio ha sido fotografiado, ha sido caracterizado y es el órgano más extenso que tenemos porque todas nuestras células están inmersas en él. Pero adicionalmente tiene canales que fluyen y finalmente desembocan en el sistema linfático que se encarga por ende de drenar una gran cantidad de sustancias liposolubles y todos los desechos celulares hacia el ángulo yugulosubclavio y finalmente la circulación sistémica. Los que son hidrosolubles se eliminan por riñón, los liposolubles se eliminan por el hígado. Y no olvidemos que tenemos un sistema con G linfático en sistema nervioso central que drena el cerebro derecho, que a su vez recibe a través del polígono de Willis los desechos del cerebro izquierdo para llevarlos durante el sueño profundo al hígado, donde se presenta su detoxificación y eliminación. Ahí es donde vamos entendiendo la importancia de la limpieza del intersticio para lograr una respuesta terapéutica, porque esa gran cantidad de tóxicos del entorno que hemos venido acumulando con los años de la alimentación inadecuada, ausencia de deporte y que llevan también a una disminución en la capacidad del organismo de adaptarse, se van concentrando en el intersticio. ¿Por qué, por ejemplo, una persona que produce exceso de ácido úrico no manifiesta la gota sino hasta la adultez? Porque tiene la capacidad de eliminar cierto grado y redistribuir en el intersticio hasta que se satura, y una vez saturado se va a producir la precipitación del ácido úrico en forma de cristales que desencadenan la crisis gotosa. Simplemente ya no pudo más el intersticio. Algo similar sucede con una diabetes que se empezó a gestar 10 años antes de su manifestación clínica y de la gran cantidad de las enfermedades. Así que el apoyo detoxificador es esencial y para ello contamos con 3 medicamentos. Uno para apoyar el intersticio en su limpieza y favorecer el drenaje linfático, y es el linfomiosot. Otro, el Renel o el Berberisomacort. Ambos ayudan al apoyo bioregulador de la funcionalidad renal y es fundamental en cualquier persona porque perdemos el 1% de la función renal a partir de los 30 años, que no se ve reflejado en un aumento de la creatinina porque paralelamente tenemos catabolismo muscular. Y tenemos necesidad de apoyar el hígado a través del EPEL o de la Nux vomica, que Nux vomica en altas cantidades es muy hepatotóxica, pero en concentraciones horméticas es un potente inductor y reparador del hígado. Tenemos la posibilidad de inducir también el sueño y recordemos que es más importante dormir que comer. Los nazis lo demostraron de una manera muy cruel con los judíos. Les permitían, por ejemplo, comer pero no dormir y a los 11 días todos estaban muertos. Pero le privaban de alimentación a otro grupo y le daban agua y tardaban un mes en morirse. 3 veces más importante dormir que comer, porque durante el sueño profundo se produce la activación del sistema linfático y la detoxificación apoyada por el hígado para eliminar los desechos provenientes de los procesos metabólicos cerebrales. Cuando uno no tiene un sueño reparador, empieza con trastornos de la atención, la concentración, la memoria, pero luego con disfuncionalidad metabólica. Recordemos que las apneas del sueño que impiden la conciliación del sueño profundo se asocian a hipertensión, a dislipoproteinemias mixtas, a arritmias cardíacas, a disfunción cognitiva, a impotencia, a síndrome metabólico, lo que resalta la importancia del sueño. Y para apoyar el sueño, el Neurexam, por ejemplo, medicamento que tiene múltiples publicaciones disponibles en PubMed, y si la ansiedad es aguda y signo prevalente, el Nervogel es de mucha utilidad. Pero no olvidemos la melatonina, que empezamos a tener un decremento en su producción a partir de los 55 años, o alternativas como el Nervitan, que conjuga una serie de sustancias de índole fitoterapéutico que llevan al control de la ansiedad y a la mejoría del sueño, ninguna de ellas generando dependencia.
Es necesario que estimulemos en nuestros pacientes el control del estrés mediante la práctica del yoga, del mindfulness o atención plena, de la relajación, controlar la inflamación crónica de bajo grado, llevándola a una dieta más saludable con predominio y preferencia de verduras y legumbres, más que el consumo de alimentos refinados, de azúcares, de harinas, que son muy inflamatorias. Promover la actividad física porque es una buena manera de inducir la producción mitocondrial, la energía, la funcionalidad, de sudar y eliminar una gran cantidad de tóxicos a través de la sudoración y obviamente la dieta de los nutracéuticos. Frente a esto entonces tenemos la posibilidad, aquí tenemos entonces que es fundamental que suministremos oligoelementos como el magnesio, el selenio, el zinc. Y recordemos que el magnesio es fundamental por lo menos para 200 procesos metabólicos. Antioxidantes que ya conocemos, el glutatión como glutados, la vitamina C, la vitamina E. Los probióticos para mejorar la funcionalidad del tracto gastrointestinal que va a generar una serie de metabolitos encargados de modular diferentes sistemas, antiinflamación, mejoría del estado de ánimo, disminución de la alergenicidad, etc. De vitaminas como el D3, el Vitacil, que está desafortunadamente poco corregido. Todos nuestros pacientes deberíamos conocer, así como su glucemia y perfil lipídico, los niveles de vitamina D3, que deben ser superior a 30 nanogramos por mililitro para favorecer la optimización de los procesos metabólicos. Y miremos que cuando obtenemos una vitamina D baja, generalmente mandamos una dosis de sostenimiento de 2000 unidades y eso es incorrecto porque estamos evitando que siga disminuyendo, pero no corrigiendo el déficit preexistente. Así que hay que dar dosis de carga y los estándares internacionales nos hablan de dar, escúchese bien, 50.000 unidades semanales durante 8 semanas y ahí sí, los 2.000 unidades de mantenimiento diario. Pero expliquémosle a nuestros pacientes la necesidad de una dosis de choque, que supone, por lo tanto, que si tenemos unidades de 2.000 unidades internacionales, hay que darle por lo menos 12 juntas cada semana durante 8 semanas para tener unos buenos niveles o incluso el doble, 24 de una vez para cumplir con las 50.000 unidades semanales durante 8 semanas y de esa manera tener las 400.000 unidades totales que favorezcan la optimización de los diferentes procesos. La administración de ácidos grasos poliinsaturados y omega 3 es muy importante, de polifenoles y la activación de las vías. Todo esto nosotros podemos obtenerlo con diferentes alternativas terapéuticas. Por ejemplo, la inflamación con Traumel, con CLT, que tienen estudios muy interesantes como el que veremos a continuación de manera sucinta. El Neralgo, el Remingel, por ejemplo, en los problemas reumáticos, neurálgicos, es una excelente alternativa. El Discus Compositum para la administración inyectada, por ejemplo, en problemas no únicamente de los discos vertebrales, sino, por ejemplo, su infiltración en el túnel carpiano lleva a la protección del nervio mediano con un efecto antiinflamatorio y regenerativo muy importante. Para suministrar la energía mitocondrial es fundamental la utilización del ubiquinón y el coenzima. El coenzima es las enzimas del ciclo de Krebs, ubiquinón es la ubiquinona fosforilación oxidativa. Así que debemos darlos por vía parenteral, pero pueden colocarse la ampolla y aplicarla con agua en un dosificador nasal y aplicarla por vía nasal o aplicarla en inyección intravenosa directa o incluso intramuscular, y ahí estamos apoyando las redes energéticas mitocondriales para optimizar la producción de energía. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con síntomas gastrointestinales, emplear medicamentos como el Gastricumel permite el desmonte de los inhibidores de bomba de protones, generadores de una gran cantidad de patologías en utilización después de 3 meses. Más allá de 3 meses de su uso, generan hipomagnesemia, están asociados a aumento de las fracturas, inhiben la absorción de la vitamina B12, pueden favorecer la hiperplasia de las células pancreáticas y de las células parietales gástricas, predisponiendo a cáncer gástrico. Así que lo que pretendemos evitar a veces lo generamos con la sobreutilización prolongada de medicamentos como los inhibidores de bomba de protones, que además pueden llegar a producir nefritis intersticial. Y cuando utilizamos un Gastricumel sublingual, inicialmente 3 veces al día durante un mes y luego 2 veces al día, obtenemos una excelente respuesta de funcionamiento y de protección gastrointestinal. También tenemos alternativas como el Solidago, la pulsatilla, que tiene como función la inducción de producción
de células mesenquimatosas. ¿Y qué es una célula mesenquimatosa? Las células madre, las células reparativas de todos los órganos y tejidos, así que tiene una gran diversidad de aplicaciones. La equinasia, que también da un apoyo muy importante en el funcionamiento gastrointestinal. Y cuando se presentan trastornos uterinos, hay diferentes sustancias o como el Hormel, el Cligel, etcétera, que nos van a permitir modular los procesos de inflamación uterina, y ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de considerar el Spascoprel. Cuando nosotros damos antiinflamatorios no esteroideos, quitamos un cólico, pero empeoramos una gastritis. Medicamentos como el Spascoprel, igual, sirven para los dolores tipo cólico, para las crisis de diverticulitis, para la litiasis, para una diversidad de problemas donde la contracción excesiva o la inflamación son lo que constituyen el síntoma evidenciado como un cólico. Para los trastornos del sistema nervioso central, el vértigo gel es muy importante para esos pacientes con acúfenos, para esos pacientes con vértigo. El apoyo bioregulador que se hace favorece la recuperación, en mi experiencia mucho mejor que un Ginkgo de biloba o que eventualmente un derivado de la histamina que se prescribe con mucha frecuencia como un apoyo farmacológico, pero con pobre respuesta clínica, que sí se puede obtener con el vértigo gel. Y cuando utilizamos cerebro compuesto, tálamos compuesto, son alternativas para mejorar la disfunción cognitiva, las secuelas post-COVID en relación con ese tipo de neblina mental referida por los pacientes. Trastornos pulmonares. Tenemos mucosas compósito, tatapedrel, que mejoran la dinámica pulmonar. Recuerden en el climaterio el Hormel, que es de mucha utilidad en las mujeres que no pueden recibir terapia estrogénica secundaria a un antecedente, por ejemplo, de un cáncer de mama. Así que no estamos llevando a negarle una intervención terapéutica, y optimizando la adaptación del organismo sirve para controlar las oleadas vasomotoras más allá que cualquier medicamento del grupo de los antidopaminéricos, que es lo que frecuentemente empleamos, o los inhibidores de recaptación de serotonina. El perfil metabólico necesita apoyo hepático, NEPAR, y necesita, si no tengo un EPAR, un EPEL, una Nux vómica, un Rengel para el apoyo a nivel renal, y ahí nos puede servir también un Berberisomacor, y una tiroidea que ayuda a la mejoría significativamente de fenómenos que tienen que ver con agotamiento, que uno pensaría que esa persona tiene una disfunción tiroidea más en su efección que en su estructura. Así que es muy útil tanto en que tiene daño estructural como en aquel que simplemente tiene agotamiento. La rigidez vascular de nuestros pacientes con aterosclerosis mejora significativamente con fármacos como placenta, como la pulsatilla, que ayuda a esa regeneración, o como el Gallium, que también favorece la regeneración endotelial y epitelial. Y mejorar la función endotelial tenemos alternativas como CorSuisse, como placenta. Así que cuando nosotros enfrentamos a nuestros pacientes deberíamos hacer ese análisis pormenorizado, primero tratando las causas como la disminución del peso, evitar el consumo excesivo de licor, tratar el tabaquismo, mejorar la actividad física, modular la dieta, optimizar el sueño, y empezar a considerar qué órgano, qué sistema está siendo afectado. ¿Quién creyera, por ejemplo, que medicamentos como el Rengel o el Berberis han sido utilizados en estudios como control de la profilaxis de infecciones urinarias comparativamente con antibióticos, y no se ha encontrado inferioridad de alternativas como el Renel o el Berberisomacor, teniendo por lo tanto una herramienta terapéutica que va a ser de mucha ayuda cuando se trata de resistencia a antibióticos? Y miremos, por ejemplo, cómo EPAR o el EPEL pueden ser utilizados en el hígado graso, que responde tan pobremente a la administración únicamente de vitamina E, porque necesitamos otras cosas: mejorar el sueño, mejorar los suplementos vitamínicos, suministrar los elementos, realizar actividad física y obviamente la dieta, para evitar que el exceso de carbohidratos genere un hígado graso, pero puede ser atenuado por medicamentos como el EPAR con publicaciones recientes. Estudios como el Mozart es muy interesante, porque la administración intraarticular de Traumel y de CLT favorecen la regeneración del cartílago, que no es posible con otras alternativas, y que hay estudios como el Mozart, que ha sido aleatorizado, doble ciego, controlado prospectivo, y no demostró inferioridad con la utilización del gol estándar como los esteroides. Así que las posibilidades de intervención terapéutica que se nos abren son inmensas, y venimos utilizando
en primera instancia una medicina alopática, pero consideren la posibilidad de emplear la medicina alopática concomitantemente con la medicina bioreguladora de sistemas en muchas de las indicaciones para evitar la polifarmacia, para disminuir los eventos adversos y mejorar los desenlaces clínicos. Pero también podemos utilizar predominantemente una medicina bioreguladora de sistemas y nos permite disminuir el número de medicamentos que emplean nuestros pacientes, así que en el tiempo va siendo un objetivo muy beneficioso para la salud de nuestros pacientes. Y hay quienes llegan a tal manejo de la medicina bioreguladora que la utilizan casi que exclusivamente en los pacientes por las ventajas de no tener interacciones, de tener una calidad certificada, como son los productos de gel elaborados en Alemania, son cómodos y relativamente económicos comparados con otras alternativas disponibles en nuestra gran mayoría de farmacias, que es una medicina no que va a ser anti-reactiva, sino que va a ser inductiva, fisiológica, segura y eficaz, con mínimos efectos adversos, ya sabemos, sin interacciones y con gran beneficio para los pacientes. Concluyo con esta afirmación del doctor Guillermo Basuri, argentino, puericultor, homeópata, osteópata y profesor universitario. Y él dice: creo en una medicina mejor. Creo que los médicos escuchamos poco y recetamos mucho. Creo que tenemos terapéuticas extraordinarias, como la homeopatía, la acupuntura, la osteopatía, completamente arrinconadas. Creo que gran parte de la investigación médica actual trabaja bajo graves prejuicios metodológicos que solo la dejan avanzar en determinadas direcciones, pero no en otras. Creo que colaborar es mejor que competir. Y creo que tenemos que parar, mirar dentro de nuestro corazón y entender por fin que nuestra única esperanza es empezar a vivir como si el otro nos importara más que nosotros mismos, como si el otro fuera nuestro querido hermano, porque lo es. Así que muchas gracias por la atención que me han dispensado y estoy atento a sus preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Ubier Gómez, por tan excelente conferencia. Realmente ha sido un recorrido en tan poco tiempo, vasto, sobre cómo apartarnos de la linealidad y realmente romper los paradigmas. Y, nos tiene como en pausa la tremenda cantidad de conocimientos y nos enseña que en muy pocas ocasiones tenemos que hacer uso de la supresión de los mecanismos por medio de los medicamentos alopáticos o la hiperestimulación que lleva hasta efectos tóxicos muchas veces y que más bien conviene motivar esos mecanismos autorreguladores del organismo que usted muy bien nos hizo ver. Algo muy importante con los medicamentos que son también multitarget y multiobjetivo. Eso es algo muy interesante que no lo conseguimos con la medicación alopática. Y hay una pregunta interesante. Uno de los colegas pregunta que, por ejemplo, el uso prolongado de algunos fitoterapéuticos, como por ejemplo la equinacia, por meses o años, ¿a dónde puede conducir a un paciente con esta medicación prolongada? Por favor, doctor. Sí, en términos generales, la equinacia es un medicamento muy bien tolerado, pero al igual que cualquier medicamento, si no es de índole homeopática con resoluciones que puede uno utilizar durante un tiempo prolongado, pero que no es necesario, porque en términos generales, luego de 3 meses de tratamiento, uno puede hacer una pausa y mirar desenlaces, comportamiento y evolución del paciente para definir posteriormente un tratamiento durante otros 3 meses. Con medicamentos como la equinacia de origen fitoterapéutico se pueden presentar reacciones en el largo tiempo de alergenicidad. No son frecuentes, pero se ven. Cosa que no se presenta con la equinacia de ultradiluciones por las características propias de esa preparación del medicamento en dosis muy bajas. Muchísimas gracias. Y a propósito de la mitocondria, en la medicina alopática y bueno, medicina es una, pero tenemos varias herramientas. Nunca tenemos la oportunidad de influir en la mitocondria, como con la medicina bioreguladora de sistemas. Tenemos una maravillosa herramienta que usted nos puntualizó, como el coenzimo y el huichinón. No tenemos otra oportunidad en la medicina, ¿no es así? Correcto. Hay una alternativa y es la coenzima Q10, que eventualmente está disponible en cápsulas o tabletas de 50 a 200 miligramos
y que, por ejemplo, es esencial en el tratamiento con diferentes medicamentos que llevan a desacople la fosforilación oxidativa, como sucede con las estatinas, que específicamente desacoplan el complejo 2 y que cuando se suministra frente a la aparición de mialgias, coenzima Q10 permite su control, pero que también supone la necesidad de administrar coenzima y ubiquinol, porque no se trata únicamente de dar el sustrato, sino de mejorar toda la ruta metabólica mitocondrial, lo cual, como usted bien ha dicho, es posible únicamente con ubiquinol y coenzima, que son alternativas que las tenemos presentes en nuestro medio. Y que recuerden, no necesariamente tiene que ser por vía parenteral. Se pueden disolver en solución salina, en agua, aplicar nasalmente, aplicar la ampolla sublingualmente o tomar el contenido de la ampolla con una frecuencia semanal durante por lo menos 12 semanas para lograr un resultado óptimo, pero paralelo debe estar la actividad física y los esfuerzos por mejorar el sueño en su calidad y profundidad y duración. Así que todo esto es muy importante, modificando también la nutrición. No podemos relegar la responsabilidad de una hipercolesterolemia en simplemente dar una estatina, porque estamos apagando la alarma, pero dejando el incendio. Así que es mucho más importante el tiempo que dedicamos en orientación, en educación, en motivación, en biorregulación, que en cualquier prescripción que requiere poco tiempo, pero una gran cantidad de efectos adversos, y con frecuencia no obtenemos los resultados esperados porque no intervenimos la base importante, que es ese pilar constituido por la nutrición, la actividad física y el sueño reparador. Gracias, doctor. Preguntan en pacientes pediátricos, ¿qué tan útil es esta medicina y todos los principios que usted nos ha mencionado? Supremamente útil. Por decir algo, un cólico de lactante, uno no tiene que dar, ¿qué piensa dar? Lo que eventualmente damos son medicamentos para los espasmos, por ejemplo la papaverina, olvidando que la papaverina, su nombre viene de papaver somnífero. Estamos dando un derivado del opio que produce una contracción tónica muscular propia de los opioides. Cuando podríamos utilizar medicamentos como por ejemplo el Espascoprel en conjunción con mucosa compositum y con gastricomel, y que si nosotros disolvemos una tabletica o las ampollas, de las ampollas disueltas damos 1 centímetro, de las tableticas las disolvemos en agua y damos de esa dilución en 10 centímetros, 1 centímetro por vía oral con un gotero, obtenemos respuestas maravillosas. Medicamentos que nos permiten regular las alergias, pero no olvidemos que debe ser con integralidad y que debemos empezar a reeducar a nuestras madres para que no utilicen el tipo de nutrición basada en azúcares, basadas en alimentos con grasas saturadas, con una serie de preservantes que son inflamatorios y que predominan los azúcares. El yogur es muy bueno, pero no con las 6 cucharadas de azúcar que nos venden el yogur, que finalmente condicionan el gusto a tener que utilizar azúcar, llevando una gran cantidad de inflamación en el mediano plazo, y ahí vemos la epidemia de los niños obesos y de la aparición de enfermedades alérgicas a muy temprana edad. Así que la medicina bioreguladora de sistemas tiene una gran utilidad en pediatría y tiene una gran funcionalidad. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que la belladona es un medicamento del cual se extrae la atropina, y que la atropina en sobredosis produce hipertermia, produce el rubor, produce la midriasis y el paro del tracto gastrointestinal. ¿Quién creyera que un paciente que tenga fiebre y que utilizamos un componente homeopático que tenga belladona, atropobelladona, sirve para el control de la fiebre en pediatría cuando hay rubicundez asociada? En grandes dosis produce hipertermia, en dosis ultradiluidas controla la fiebre. Así que son alternativas supremamente útiles, por ejemplo, a los antipiréticos, pero también como espasmolíticos y también para el tratamiento de alergias y diferentes condiciones propias de la infancia, como las enfermedades virales, por ejemplo. Precisamente de eso nos preguntan si algunas ampollas para pacientes alérgicos, y cabal es lo que estamos viendo, que no hay linealidad en esto, pero ¿qué protocolo de ampollas podría sugerir para pacientes alérgicos? Nos preguntan, doctor. Muy bien. En un paciente alérgico, primero comienza por hacer la detoxificación, y para eso tenemos el apoyo con Renel o con medicamentos alternativos de apoyo hepático y renal simultáneamente.
De los que tenemos a veces disponibles están el Renel, el Epar, el Infomiosot, pero la Nux Vómica puede ser una alternativa cuando queremos dar apoyo hepático y podemos utilizar, por ejemplo, Berberis cuando queremos dar apoyo renal, entre otras posibilidades. Así que si uno coloca, por ejemplo, Vademecum Gel, uno puede bajar gratuitamente el PDF con las enfermedades, las indicaciones y qué posibilidades hay dependiendo de las características del paciente. Piensen también en una disbiosis intestinal en estos pacientes, porque el consumo de harina, el consumo de azúcares, el consumo de excesivo de leche, sin ser la leche en su origen un medicamento inadecuado, muy por el contrario es muy nutricional, pero lo primero que le agregan a la leche en las fincas después del ordeño es formaldehído, para evitar la fermentación y que se vinagre, y luego es llevada donde se le agregan una serie de sustancias químicas en las plantas para darle el sabor característico de cada marca y que finalmente lleva a que prefiramos un producto modificado con una gran cantidad de sustancias químicas cuando uno lo compara con una leche recién ordeñada que le sabe desagradable y le sale aparentemente agradable, pero con una gran cantidad de químicos añadidos a la leche industrial. Es ahí donde debemos empezar a detectar qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Piensen ustedes en pan que compramos tajado en los supermercados. Pónganlo a la intemperie, pasa una semana y no le da ni un hongo. Y un hongo se come hasta un zapato. ¿Cómo no es posible que se coma un pan? Y es simplemente porque le agregan una gran cantidad de conservantes, preservantes, antibióticos como la natamicina, que evitan la proliferación de los hongos y lo convierten en un producto antinatural, de mala digestibilidad y supremamente obesogénico. Pensemos que es mejor ese pan que venden en la panadería de la esquina, que a los 3 días ya tiene hongos. Ese es un buen pan, pero cuando viene con ese montón de químicos va a producir inflamación, disbiosis y alergia. Y siempre que tenemos compromiso alérgico, están comprometidas nuestras mucosas, el sistema MAL, el sistema GAL, etcétera, y que esa detoxificación seguida de apoyo bioregulador con mucosa compósito, con pulsatilla, pueden ser alternativas muy útiles en el manejo de las alergias. Doctor, un paciente trasplantado, trasplante renal, que está inmunosuprimido, pero que también se ve agobiado por procesos infecciosos. Equinacia de la presentación bioreguladora. Sí, equinacia es una muy buena posibilidad, o el renel es otra posibilidad muy importante. Y recordemos que todos vamos perdiendo función renal. Así que el apoyo del funcionamiento renal en el adulto mayor o en personas que tengan enfermedades de base, como pueden ser las personas que han venido perdiendo funcionamiento renal por condiciones determinadas, que son personas que tienen una depuración de creatinina relativamente baja para lo esperado con la edad, se benefician mucho en la mejoría o en la estabilización de ese aumento de los niveles de creatinina cuando uno da apoyo con equinacia o cuando da apoyo con renel como posibilidades de optimización de la función renal. Significa que en un paciente trasplantado no tendríamos el riesgo de hiperestimular el sistema inmune y un rechazo renal. Muy apropiados los bioreguladores, ¿verdad? Correcto, porque la bioregulación es la inducción de los procesos fisiológicos normales del organismo. No vamos a producir toxicidad y no vamos a generar una función mayor a la que fisiológicamente existe en nuestro organismo. De ahí la seguridad de la medicina, la tolerabilidad, porque estamos dentro de rangos completamente fisiológicos. El doctor Teo nos pregunta, en niños, uno no quiere pincharlos, hay ampollas muy valiosas de los medicamentos bioreguladores. ¿Cómo los usaríamos y en qué dosis, doctor Ubier? Nuevamente, las ampollas se pueden perfectamente diluir en agua, agitar y empezar a darle pequeñas cantidades en el día. Es muy poco lo que modifican el sabor y las características organolépticas del agua, pero la administración de tabletas también es muy útil. Ahora, quien diga, no, es que esas tabletas contienen lactosa, y sí, pero es que la alergenicidad no es a la lactosa como un azúcar, sino que básicamente a las proteínas de la leche. Y la cantidad de lactosa es tan baja en una tableta que no va a producir una diarrea en un paciente intolerante a la lactosa porque es del orden de microgramos y la ausencia de la lactasa no es total, es parcial en los pacientes con intolerancia. Así que uno puede partir la tableta y darle a un niño que se chupe perfectamente la tableta 3 veces al día. La medicina bioreguladora requiere de dosis repetidas en el día, 3 veces al día, durante un tiempo aproximado de 1 a 3 meses. Funcionas con frecuencia, no con dosis elevadas. Y por lo tanto podemos dar media tableta o incluso un cuarto de tableta a los niños
y tiene un sabor muy agradable, o diluirla en agua y de esa agua agitarla y darle, por ejemplo, 1 centímetro 3 veces al día, y así obtenemos una manera eficaz y que es muy segura. Y no olviden la vía sublingual y que la tengan en la boca, porque de las sublinguales y las raminas vamos a tener una biodisponibilidad inmediata a la circulación sistémica. Pues bien, muchísimas gracias, doctor, de nuevo. Hay muchos comentarios de agradecimiento hacia usted y de felicitaciones por tan excelente conferencia. Yo me uno a ellos y quedamos como a la espera de tener su presentación, porque hay que irla a repasar varias veces. Claro, y cuenten con ella como si fuera propia. Ya saben que es importante irnos familiarizando con estos conceptos para entender, porque en realidad hay un sustrato que es científico al efecto de los medicamentos bioreguladores. Quisiera responder una última pregunta de Gabriela Castillo, que nos dice si esas 50.000 unidades de vitamina D se podrían dar como 100.000 unidades. Sí, es decir, uno puede dar en el transcurso de 12 semanas, por ejemplo, 100.000 unidades mensuales, de manera que, o quincenales para hacer corrección de los déficits, porque al ser una vitamina liposoluble, puede darse en dosis semanales, quincenales o incluso mensuales. El caso es que para las 12 semanas hayamos dado 400.000 unidades y ahí sí, mantenimiento con 2.000 unidades, como tienen ustedes posibilidad con un Vitacil en Salvador, Guatemala. Comentarios. Primero, mis agradecimientos por su participación, por el estar aquí en el apoyo y en su entrega siempre tan didáctica. Y lo segundo, muy importante, el doctor Arturo Vigne es un conferencista internacional muy admirado en Europa, es un verdadero científico, así que por favor, no pierdan la próxima actividad el 20, que va a ser fundamental dentro de la formación, entendimiento y operatividad de estas alternativas terapéuticas. Mil gracias por habernos acompañado.